Yo siempre digo, en todos lados donde voy, la importancia de la novena, no solamente como en nuestros pueblos como un acontecimiento social, y en algunos pueblos, como en este caso, en algunas ciudades, muy marcado, lo cual es una riqueza enorme, sino fundamentalmente tiene una misión pedagógica la novena, que es la de preparar nuestra inteligencia y nuestro corazón particularmente para la celebración de la fiesta patronal. Entonces así la fiesta que celebraremos el 15 tendrá un fruto mayor en nosotros, en la comunidad. Y la preparación que se hace a través de la novena es mediante las lecturas bíblicas que se nos ofrecen y el encuentro de la comunidad, porque nosotros estamos haciendo iglesia acá. La iglesia, la comunidad es la iglesia es la comunidad. Entonces todo esto es como que, y Jesús lo dijo, ¿no? Cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, estaré en medio de ellos. Todo esto es lo que nos ayuda e enriquece nuestro corazón, a veces lo percibimos y a veces sin darnos cuenta. Las lecturas que hoy nos tocan están, a mi modo de ver, orientadas hacia el tema del llamado. Todos nosotros somos llamados. Todos nosotros tenemos una vocación. La palabra vocación significa llamado. Todos nosotros. Nuestra vocación esencial, bueno, la primera es a la vida, por supuesto, pero la segunda en nosotros es la vocación a ser cristianos, a seguir a Jesús. El bautismo. El bautismo es un llamado que cada persona tiene del Señor para seguir a Jesús, y Jesús que nos lleva al Padre. El llamado acá en estas lecturas que hoy nos tocan tiene como 2 modos: el modo del Antiguo Testamento y el modo del Nuevo Testamento. El modo del Antiguo Testamento, donde Dios era el Dios terrible, que hablaba, el Dios trascendente, el Dios único, es el Dios en el que cree Israel, Dios único y trascendente, y que hablaba y que infundía muchas veces temor. Ese Dios sí, de todas maneras, buscaba comunicarse con las personas, con los profetas y demás. Aquí Dios llama a un niño o un adolescente, quizá de la edad de ustedes o más chicos, que estaba en el templo. No el templo de Jerusalén, porque no existía, sino en un templo en Silo, con el sacerdote. Su madre, que lo había tenido, no podía tener hijos, y lo había tenido milagrosamente, lo había cedido al templo, porque esa era la promesa que le había hecho a Dios. Y este niño recibe el llamado de Dios, pero no lo conocía. Y aparte dice, era rara en ese momento los llamados de Dios hacia los profetas. Y entonces cuando siente, Samuel se levanta y va a donde estaba el sacerdote. Dice, aquí estoy porque me has llamado. No, yo no te llamé. Anda a acostarte de nuevo. Y así por 3 veces. A la tercera vez el sacerdote, Elí se llamaba el sacerdote, se dio cuenta que era Dios el que llamaba al joven, al niño, al adolescente. Entonces le dijo así: cuando escuches de nuevo esa voz, decile, habla Señor, que tu servidor escucha. Y así lo hizo Samuel, y Dios comenzó a comunicarle a él como profeta, fue uno de los grandes profetas de Israel, su designio sobre el pueblo en un momento de mucha crisis que vivía el pueblo. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Lo primero es que ese llamado que nosotros tenemos por el bautismo lo tenemos que responder desde nuestro corazón, y cada uno desde su propia vocación, desde su propio ser y llamado. Estar atentos a ese Dios que me quiere hablar y que me quiere decir algo. Después tenemos la otra forma, que es la más
cercana a nosotros, que es la forma del Nuevo Testamento. Ahí ya Dios no era el Dios trascendente y demás, sino el Dios que se encarnó en Jesucristo. Se hizo uno de nosotros, se hizo carne, se hizo un hombre como nosotros. Y entonces ahí Jesús llama Él. En realidad, en este caso, no tanto fue Él, sino que fue el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que estaba preparando la entrada de Jesús en la misión de anunciar el reino, gozaba de una fuerte personalidad y era muy respetado por el pueblo, porque todo el mundo estaba esperando al Mesías. Cuando el Bautista ve pasar a Jesús, les dice: ese es el Cordero de Dios. Dos de sus discípulos quedaron impactados y comenzaron a seguir a Jesús. Dejaron a su antiguo maestro y comenzaron a seguir a este extraño señalado por Juan. Y Jesús, dándose vuelta, dice: ¿qué quieren? Maestro, ¿dónde vives? Era costumbre en aquella época de los discípulos seguir a un maestro y compartir la vida con él, y así recibían las enseñanzas directamente. Así hizo Jesús con sus apóstoles. Y entonces Jesús le dice: vengan y lo verán. Y se pasaron con Jesús todo ese día. De tal manera quedaron impactados de ese encuentro con Jesús, que Juan, que era uno de ellos y que escribió su evangelio, el último de todos, en el año 95, ya siendo anciano, dice: era alrededor de las 4 de la tarde. Se acordó hasta de la hora del encuentro con Jesús. Y allí ellos comenzaron la gran aventura de seguir a Jesucristo. ¿Qué nos dice esto también a nosotros? Bueno, primero, la importancia de estar atentos al Dios que nos habla en el silencio, en la oración, en la palabra, en el encuentro eucarístico, en la comunidad. Dios, estar atento y buscar constantemente qué es lo que quiere Dios. En esa búsqueda nos hace estar activos. Podemos, digamos, adormecernos en nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser constantemente una búsqueda de Dios, una búsqueda de Jesús. Esa búsqueda que digo que fundamentalmente se hace a través de la palabra y de la comunidad. Y después adherirnos a la persona de Jesús. El Papa Benedicto XVI decía: ser cristiano no es seguir una gran idea, por más genial que sea, sino que es seguir a una persona. Nuestra fe cristiana no es seguir una idea o un conjunto de leyes o un conjunto de mandamientos, sino que fundamentalmente es seguir a una persona. Es la adhesión, el abrazar a una persona que es la persona de Jesús. Eso para todos, para todos. Los santos son los que nos ayudaron a vivirla de una manera eminente y nos sirven de ejemplo a nosotros. Y termino con esto. Alguien que abrazó a Jesús de una manera así total, y yo le tengo mucha envidia, fue Carlo Acutis, un joven que murió a los 15 años y que de entrada se enamoró de Jesús, lo descubrió presente en la Eucaristía y en los pobres, y así dedicó su vida. Yo pienso, cuando él nació, yo ya era formador en el seminario, yo ya tenía mis buenos años. Se murió antes que yo y ya es beato. Es alguien que alcanzó a Jesús, lo abrazó de tal manera que fue pleno. Bueno, cada uno de nosotros tiene que buscar como le toque a ese Señor, que nos llama, que está a nuestro lado y que nos dice: yo te quiero estar con vos, búscame porque quiero estar con vos.
Le pedimos a María Santísima, ella que siempre estuvo al lado de su Hijo, no solo lo llevó en su seno, sino que estuvo al lado de su Hijo de una manera discreta, pero presente y real constantemente. Pidámosle a ella que nos dé esa gracia de buscar siempre a Jesús como aquel que puede llenar nuestra existencia.